Mi hermana usó mi herencia de Proma 20 para su casa. Ahora abandonó a su hijo, y mis padres exigen que yo deje mi beca completa para criarlo. Pero les di una respuesta que los dejó sin palabras. Tengo 22 años. Estoy en mi tercer año de universidad con una beca completa, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 2 semanas básicamente me confirmó algo que ya sospechaba desde hace años. Para mis padres, yo nunca voy a ser tan importante como mi hermana Nicole, y ya sé cómo suena eso, tipo muy dramático y todo. Pero cuando termines de leer esto vas a entender por qué digo que no es exageración. Es literalmente la verdad más pura que puedo decir sobre mi familia. Debería empezar por el principio, supongo. Nicole es 3 años mayor que yo, y desde que tengo memoria ha sido el centro de atención en mi casa. No sé si fue porque nació primero o porque mis padres simplemente la quisieron más, pero siempre fue así. Cuando éramos chicas, y Nicole me molestaba o me quitaba mis cosas, mis padres decían cosas como, es tu hermana mayor, tienes que respetarla, o, no seas dramática, solo está jugando contigo. Cuando Nicole sacaba malas notas en la escuela, mis padres le conseguían tutores privados, y le decían que no se preocupara, que todos aprendemos diferente. Cuando yo sacaba buenas notas, me daban un muy bien, y seguían con su día, ya sabes, como si fuera lo mínimo que se esperaba de mí. Las cosas se pusieron peor cuando Nicole llegó a la secundaria. Empezó a juntarse con un grupo bien raro, tipo chavos que siempre estaban metiéndose en problemas, y ella comenzó a hacer lo mismo. Llegaba tarde a casa, o directamente no llegaba, y mis padres tenían que ir a buscarla a alguna fiesta. La expulsaron de la escuela en segundo año porque la encontraron con drogas en su casillero. No sé exactamente qué drogas, pero sé que fue algo serio porque hubo policías involucrados y todo. ¿Y sabes qué hicieron mis padres? La cambiaron a otra escuela, le dijeron que todos cometemos errores, y básicamente actuaron como si nada hubiera pasado, ni siquiera la castigaron, o sea, cero consecuencias. Mientras tanto, yo estaba en mi primer año de secundaria, sacando puras buenas calificaciones, participando en clubes, haciendo todo lo posible para ser la hija perfecta, porque pensaba que si era lo suficientemente buena, mis padres finalmente me verían de la misma forma que veían a Nicole. Qué tonta fui, la verdad, porque no importaba cuántos premios ganara o cuántas veces llegara al cuadro de honor, siempre había algún drama con Nicole que requería toda la atención de mis padres, y yo simplemente me convertía en el fondo del cuadro familiar. Cuando tenía como 16 años, mis abuelos murieron con 3 meses de diferencia uno del otro. Fue horrible, obvio, pero dejaron algo de dinero para mí y para Nicole. No fue una fortuna ni nada por el estilo, pero fue suficiente para que mis padres abrieran cuentas de ahorro para las dos. La idea era que ese dinero fuera para la universidad, o para ayudarnos a empezar nuestra vida adulta, algo así. Recuerdo que mi abuela me había dicho como un año antes de morir, quiero que uses esto para tu educación, mi niña. Quiero que seas alguien en la vida, y yo le prometí que sí, que iba a estudiar y hacer algo importante con mi vida. Durante los siguientes 2 años me enfoqué completamente en mis estudios. Tenía claro que quería estudiar ingeniería biomédica en una universidad específica que tenía uno de los mejores programas del país. Era una universidad carísima, tipo de esas donde la colegiatura anual cuesta más que el sueldo de mis padres juntos, pero yo sabía que si mantenía mis calificaciones altas y participaba en suficientes actividades extracurriculares, podría conseguir una beca. Y lo hice. O sea, me maté estudiando durante toda la preparatoria, sacrifiqué fiestas y salidas con amigos, y cuando llegó el momento de aplicar a universidades, lo di todo. Nicole, mientras tanto, apenas terminó la preparatoria. Se graduó como 3 años tarde porque tuvo que repetir un montón de materias y estuvo a punto de no graduarse del MUME. Todo. Para cuando yo estaba en mi último año, ella ya tenía como 21 años y trabajaba en diferentes lugares. Nunca duraba más de 2 meses en ningún trabajo porque siempre había algún problema, siempre alguien tenía la culpa de que la despidieran excepto ella misma. Vivía con mis padres, obviamente, porque ¿con qué iba a pagarse un departamento si apenas trabajaba? El día que llegó mi carta de aceptación de la universidad, fue uno de los días más felices de mi vida. No solo me habían aceptado en mi primera opción, sino que me habían dado una beca completa por mérito académico. Completa, o sea, no iba a tener que pagar ni un peso de colegiatura. Solo necesitaba cubrir libros, materiales y gastos personales, y para eso tenía el dinero que mis abuelos me habían dejado. Todo estaba saliendo perfectamente. Literalmente era como un sueño hecho realidad. Le conté a mis padres esa noche durante la cena. Estaba tan emocionada que casi no podía hablar bien. Les mostré la carta, les expliqué lo de la beca,
Les dije que con los ahorros que tenía de mis abuelos podría cubrir todo lo demás sin problema. Mi mamá me felicitó, mi papá dijo que estaba orgulloso, y por un momento pensé que finalmente iba a tener mi momento, ¿sabes? Como que finalmente iba a ser el centro de atención en mi familia por algo positivo que yo había logrado con mi propio esfuerzo. Pero entonces Nicole llegó a casa como una hora después. Llegó con Jeremy, su novio en ese momento, un tipo que no tenía trabajo estable y que siempre andaba pidiendo dinero prestado a todo el mundo. Los dos se veían raros, tipo nerviosos o emocionados, no sé bien cómo describirlo, y Nicole anunció que estaba embarazada. 3 meses, dijo, y que iban a tener el bebé, y todo iba a estar bien porque Jeremy iba a conseguir un trabajo mejor y ellos iban a ser una familia. En ese momento, todo el tema de mi aceptación a la universidad quedó completamente olvidado. El resto de la noche fue sobre Nicole y el bebé y qué iban a hacer. Mis padres estaban en shock, pero no del tipo enojado, más bien preocupados y tratando de ser positivos. Mi mamá empezó a hacer planes sobre cómo iban a ayudar a Nicole, dónde iba a vivir ella con el bebé, todas esas cosas. Y yo me quedé ahí sentada con mi carta de aceptación en la mano pensando, en serio, esto es mi vida. Las siguientes semanas fueron una locura. Nicole y Jeremy decidieron que se iban a casar antes de que naciera el bebé. Entonces había que planear una boda rápida. Mis padres pagaron todo, obvio, porque ni Nicole ni Jeremy tenían un peso. Fue una boda pequeña pero igual costó bastante. No me acuerdo exactamente cuánto, pero sé que mis padres se quejaban del dinero cada 2 días. Como un mes antes de que empezaran las clases en la universidad, mis padres me pidieron que nos sentáramos a hablar. Yo pensé que iban a preguntarme sobre qué necesitaba para la universidad, o tal vez querían darme algún consejo, no sé. Pero lo que me dijeron fue completamente diferente. Resulta que Nicole y Jeremy necesitaban un lugar donde vivir, porque obviamente no podían quedarse en casa de mis padres con un bebé, y la familia de Jeremy no tenía espacio tampoco. Mis padres habían encontrado un departamento pequeño en venta, nada lujoso pero en una zona decente, y querían comprarlo para Nicole. El problema, dijeron, era que no tenían suficiente dinero para el enganche. Habían gastado casi todos sus ahorros en la boda y en preparar las cosas para el bebé. Entonces me dijeron, necesitamos usar tu dinero de los abuelos para comprar el departamento de tu hermana. Me lo dijeron así, tipo como si fuera lo más normal del mundo, como si ese dinero no fuera específicamente mío y para mi educación. Me quedé congelada. Literalmente no podía procesar lo que estaban diciendo. Les recordé que ese dinero era para mi universidad, que mis abuelos lo habían dejado específicamente para eso, que yo lo necesitaba para libros y materiales y todo lo demás. Y mi papá me dijo, pero tienes beca completa, no necesitas tanto dinero, y tu hermana tiene un bebé en camino, ella nos necesita más ahora. Mi mamá agregó algo sobre cómo la familia se ayuda entre sí y cómo yo iba a tener muchas oportunidades en la vida. Pero Nicole necesitaba esta ayuda ahora mismo. Intenté explicarles que sí necesitaba ese dinero, que la beca solo cubría la colegiatura pero no todo lo demás, que sin ese dinero iba a tener que trabajar tiempo completo mientras estudiaba, y eso iba a afectar mis calificaciones. Pero mi papá solo seguía repitiendo que Nicole nos necesitaba, que era mi sobrina o sobrino el que venía en camino, que algún día yo iba a entender, y yo solo pensaba, ¿por qué siempre tiene que ser sobre Nicole? ¿Por qué siempre tengo que sacrificar algo yo por ella? Al final no me dieron opción, la verdad. Me dijeron que ya habían tomado la decisión y que iban a usar el dinero. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Técnicamente ese dinero estaba en una cuenta a mi nombre, pero mis padres tenían acceso porque la habían abierto cuando yo era menor. Peleé, lloré, les grité cosas horribles, pero no sirvió de nada. Una semana después compraron el departamento para Nicole y Jeremy, y mi cuenta de ahorros quedó prácticamente vacía. Me fui a la universidad 2 semanas después de eso. Mis padres me ayudaron a mudarme, actuando como si nada hubiera pasado, como si no me acabaran de quitar todo el dinero que mis abuelos me habían dejado para dárselo a mi hermana, que ni siquiera había terminado la preparatoria a tiempo. Nicole ni siquiera me dio las gracias, por cierto. Creo que ni siquiera sabía de dónde había salido el dinero para su departamento, o tal vez sí lo sabía, y simplemente no le importó. Los primeros meses en la universidad fueron durísimos. Tuve que conseguir un trabajo en el campus que me pagaba lo mínimo. Trabajaba como 25 horas a semana, además de tomar clases de tiempo completo. Estaba exhausta todo el tiempo, apenas dormía, vivía a base de café y comida barata, pero me rehusaba a pedirles ayuda a mis padres, ni muerta iba a darles la satisfacción de decirles que tenían razón, que sí necesitaba ese dinero.
Nicole tuvo a su bebé en diciembre de mi primer semestre. Un niño, Jacob, y mis padres estaban obsesionados con él. Tipo publicaban fotos cada 5 minutos en Facebook y hablaban de él constantemente. Me mandaron fotos y yo les respondía cosas genéricas como, ¡qué lindo! Pero la verdad no sentía nada. Sé que suena horrible porque es mi sobrino y todo, pero cada vez que veía una foto de Jacob, solo podía pensar en el dinero que mis padres me habían quitado para que Nicole tuviera su departamento donde criara a ese bebé. Fui a casa para Navidad ese año y fue súper incómodo. Nicole y Jeremy estaban ahí con Jacob, y todos actuaban como si fuéramos la familia perfecta. Mis padres me preguntaron cómo iba a la universidad, y yo les di respuestas cortas. No quería hablar con ellos más de lo necesario. Noté que habían convertido mi cuarto en el cuarto del bebé. O sea, habían sacado todas mis cosas y habían puesto una cuna y un cambiador y todo lo del bebé ahí. Mis cosas estaban en cajas en el garaje. Cuando le pregunté a mi mamá por qué hicieron eso, me dijo que Nicole necesitaba un lugar donde dejar a Jacob cuando lo traía a visitar, y como yo ya no vivía ahí, pues tenía sentido usar ese cuarto. Me quedé 2 días, y luego inventé que tenía que regresar temprano a la universidad por no sé qué. La verdad solo quería irme. No aguantaba estar en esa casa viendo cómo mis padres trataban a Nicole y a Jacob como si fueran lo más importante del mundo, mientras yo era básicamente una extraña que visitaba de vez en cuando. Durante los siguientes 2 años, tuve muy poco contacto con mi familia. Hablaba con mis padres tal vez una vez al mes, conversaciones cortas donde ellos me preguntaban cómo iba todo, y yo decía que bien y ya. No fui a casa en verano ni en ningún otro break. Siempre encontraba alguna excusa, trabajos de verano o cursos extra o lo que fuera. La verdad era que no quería verlos. Estaba enojada todavía, y no sabía cómo manejar esa relación. Por lo que mis padres me contaban en esas conversaciones ocasionales, Nicole y Jeremy no estaban haciendo un buen trabajo como padres. Siempre había algún drama, que Jeremy había perdido otro trabajo, que Nicole no estaba durmiendo bien, que el bebé lloraba mucho, pero yo solo escuchaba y decía cosas como, «Ah, qué mal», sin realmente involucrarme. No era mi problema, ¿sabes? Yo tenía suficiente con mantener mis calificaciones altas mientras trabajaba para poder pagar mis cosas. Hace 2 semanas, un martes en la mañana, mi papá me llamó como 7 veces seguidas. Yo estaba en clase y tenía el teléfono en silencio, entonces no vi las llamadas hasta que, terminó la clase como 1 hora después. Cuando vi todas esas llamadas perdidas, me asusté. Pensé que alguien había muerto o algo así. Le marqué de regreso, y mi papá contestó de inmediato, y estaba súper alterado, tipo gritando y llorando al mismo tiempo. Me dijo que necesitaba que regresara a casa inmediatamente, que había una emergencia familiar y que tenía que venir ese mismo día. Yo le pregunté qué había pasado, pero él solo seguía diciendo que tenía que venir a casa, que era urgente. Intenté explicarle que no podía simplemente irme así, porque tenía un examen muy importante al día siguiente, que valía como el 30% de mi calificación final, en una de mis clases más difíciles, pero él empezó a gritarme que la familia era más importante que un estúpido examen. Le colgué porque estaba siendo imposible hablar con él así. Mi mamá me llamó como 5 minutos después, también llorando, diciendo básicamente lo mismo, que necesitaba venir a casa. Inmediatamente, que había pasado algo terrible, que me necesitaban. Le volví a explicar lo del examen, y ella me dijo que no me importaba mi familia, que siempre había sido una egoísta, que cómo podía pensar en un examen cuando ellos me necesitaban. Eso me enojó muchísimo porque, ¿en serio? ¿Yo era la egoísta? Después de todo lo que había pasado, les dije que les iba a llamar después del examen al día siguiente, y colgué. Me mandaron como 50 mensajes ese día, alternando entre rogarme que fuera y decirme que era una mala hija, pero yo los ignoré. Ya había llegado tan lejos en la universidad, no iba a tirar todo por algún drama de Nicole, que era lo que seguramente era. Hice mi examen al día siguiente. Me fue bien, creo. Y después manejé a casa de mis padres. Son como 3 horas de camino, y todo el tiempo iba súper ansiosa pensando, ¿qué podría haber pasado? Cuando llegué, mi papá salió de la casa antes de que yo pudiera siquiera bajarme del auto. Se veía horrible. Tipo, no se había afeitado en días, y tenía los ojos todos rojos e hinchados. Me abrazó súper fuerte, y empezó a llorar de nuevo, diciendo que, qué bueno que había venido, que no sabían qué hacer. Lo seguí adentro y ahí estaba mi mamá con Jacob, que ya tenía como 2 años y medio. El niño estaba viendo televisión y se veía bien, tipo no parecía que le pasara nada malo. Mi mamá se paró y también me abrazó, llorando, y yo solo pensaba, ¿alguien me va a decir qué carajos está pasando? Finalmente mi papá me sentó en la sala y me explicó. Resulta que Nicole había abandonado a Jacob. Así,
Literalmente lo dejó en la puerta de la casa de mis padres 2 días antes, en la madrugada, con una mochila con algo de ropa y un pañal, y una nota. Mis padres se habían despertado con el timbre sonando a las 6 de la mañana, y cuando abrieron la puerta ahí, estaba Jacob llorando con la mochila, y Nicole ni Jeremy estaban por ningún lado. La nota, me dijo mi papá, básicamente decía que Nicole y Jeremy no podían cuidar a Jacob más, que necesitaban tiempo para ellos, y que sabían que mis padres iban a cuidarlo bien. No decía nada sobre cuándo iban a regresar por él, o dónde estaban, solo eso. Mis padres habían intentado llamar a Nicole, pero su teléfono estaba apagado. Habían ido al departamento que les compraron, y estaba vacío. No había nadie, como si se hubieran mudado de la noche a la mañana. Me quedé ahí sentada procesando todo esto, y mi mamá me preguntó si podía leerle la nota completa a mí porque había una parte que no me habían dicho. Acepté. ¿Qué más iba a hacer? Y mi mamá trajo la nota. La letra era de Nicole, la reconocí de inmediato. Las primeras líneas eran lo que mi papá me había dicho, sobre que no podían cuidar a Jacob y todo eso. Pero luego había un párrafo que decía, sé que Caroline está en la universidad, pero ella puede hacerse cargo de Jacob. Siempre ha sido más responsable que yo, y él necesita a alguien así. Así que si puede regresar a casa y ayudarlos con él, se lo agradecería mucho. No podía creerlo. ¿En serio? Nicole había abandonado a su hijo, y había tenido la audacia de sugerir que yo dejara mi vida y mi educación para criarlo. Después de que ella y mis padres me habían quitado mi dinero para comprarle su departamento, después de años de ser ignorada en favor de ella, ahora se esperaba que yo dejara todo para limpiar su desastre, otra vez. Le pregunté a mis padres qué más sabían, y fue entonces cuando me contaron cosas que aparentemente habían estado ocultándome durante mucho tiempo. Resulta que Nicole y Jeremy tenían problemas serios con drogas. No solo marihuana o algo así, sino cosas más fuertes. No me dijeron exactamente qué, pero suficiente para que fuera un problema grave. Y según mis padres, habían estado descuidando a Jacob horrible, tipo dejándolo solo en el departamento por horas, no alimentándolo bien, todas esas cosas. Mis padres sabían todo esto. O sea, lo sabían desde hacía meses, pero no hicieron nada. No llamaron a servicios sociales, no confrontaron a Nicole de manera seria, solo seguían dándole dinero y esperando que las cosas mejoraran solas. Y ahora Nicole se había ido quién sabe dónde con Jeremy, probablemente a seguir usando drogas, y habían dejado a su hijo con mis padres pensando que todo iba a estar bien. Y aquí viene la parte que me hizo explotar. Mi mamá, llorando, me dijo que ellos no podían cuidar a Jacob a largo plazo, que eran muy viejos, tienen como 55 y 58 años, no son ancianos exactamente, que no tenían la energía para criar a un niño pequeño y que necesitaban que yo regresara a casa y me hiciera cargo de él. Me lo dijeron como si fuera lo más obvio del mundo, como si ni siquiera se les hubiera ocurrido que yo podría decir que no. Les dije que estaban locos, que yo tenía 20 años, que estaba en medio de mi carrera universitaria con una beca completa, que no, iba a tirar todo eso por un niño que ni siquiera era mi responsabilidad. Y mi papá empezó con el guilt trip, diciendo que Jacob era mi sobrino, que era familia, que yo era la única persona que podía ayudarlo. Todas esas cosas que sabía que me iban a hacer sentir culpable. Pero yo no iba a caer, no esta vez. Les dije que llamaran a servicios sociales, que si Nicole había abandonado a su hijo había consecuencias legales para eso, y ellos tenían que involucrarse. Mi mamá se horrorizó y dijo que no podían hacer eso, que Jacob terminaría en el sistema de foster care y quién sabe qué le pasaría. Y yo solo pensaba, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi vida, de mis planes, de mi futuro? La discusión duró horas. Yo intentaba hacerles entender que no era justo pedirme que sacrificara mi educación, después de todo lo que ya había pasado, después de que me quitaron mi dinero para darle un departamento a Nicole, después de años de ponerla a ella primero siempre. Pero ellos solo seguían diciendo que era diferente, que esto era sobre Jacob, un niño inocente que no había pedido nada de esto, y tenían razón en eso. Jacob no tenía la culpa. Pero tampoco yo, ¿sabes? Yo no decidí tener un hijo a los 21 años con un tipo sin trabajo estable. Yo no decidí usar drogas en lugar de cuidar a mi bebé. Yo no abandoné a nadie, pero de alguna manera yo era la que tenía que pagar por las decisiones de Nicole, otra vez. Mi papá intentó otro ángulo y me dijo que Nicole me había nombrado específicamente en la nota, que ella confiaba en mí para cuidar a Jacob. Y yo le respondí algo que probablemente fue muy duro, pero era la verdad. Que Nicole no tenía derecho a confiar en mí para nada. Que ella nunca había estado ahí para mí, que me había hecho la vida imposible cuando éramos chicas,
y que el hecho de que ahora decidiera que yo era lo suficientemente buena para limpiar su desastre era francamente ridículo. Les dije que iba a regresar a la universidad, que ellos podían tomar custodia temporal de Jacob mientras buscaban a Nicole, pero que si querían hacer lo correcto tenían que llamar a servicios sociales y reportar lo que había pasado, que Nicole había cometido negligencia infantil grave y posiblemente hasta abandono de menor, y que esas cosas tenían consecuencias. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y me llamó egoísta. Me dijo que cómo podía ser tan cruel con mi propia familia. Eso me dolió, obvio, pero también me enojó porque ¿yo era la cruel? ¿Yo era la egoísta por no querer arruinar mi vida limpiando el desastre de mi hermana? No Nicole, que había abandonado a su hijo. No mis padres, que habían permitido y financiado el comportamiento destructivo de Nicole durante años. Yo, por querer terminar mi educación y tener una oportunidad de hacer algo con mi vida. Me quedé esa noche porque ya era tarde y estaba exhausta de la discusión, pero dormí en el sofá porque mi cuarto ya no era mi cuarto, era el cuarto del bebé. A la mañana siguiente mi papá intentó hablar conmigo de nuevo, más calmado esta vez. Me preguntó si al menos podía considerar tomar un semestre libre de la universidad para ayudarlos mientras encontraban una solución más permanente. Le expliqué que si tomaba un semestre libre, probablemente perdería mi beca, que las becas por mérito académico requieren que mantengas un ritmo continuo de estudios y ciertas calificaciones, que si perdía la beca no iba a poder pagar la universidad, que me había tomado años llegar donde estaba y no iba a tirar todo eso. Además, le dije, ¿qué garantía tenía de que un semestre realmente fuera solo un semestre? Conociendo a mi familia, probablemente se convertiría en un año, luego 2, y de repente yo estaría criando a Jacob permanentemente. Mi papá no tenía respuesta para eso, porque sabía que yo tenía razón. Mis padres habían demostrado una y otra vez que cuando se trataba de Nicole, no había límites. Siempre había una excusa más, siempre había que darle otra oportunidad. Y yo no iba a quedar atrapada en ese ciclo. Antes de irme, le dije a mis padres que hablaran con un abogado sobre custodia temporal y que contactaran a servicios sociales, que si de verdad no podían cuidar a Jacob a largo plazo, era mejor que el sistema estuviera involucrado desde el principio para encontrar una solución apropiada. Les di el número de una línea de ayuda para familias en crisis que encontré en Google, y me fui. El camino de regreso a la universidad fue horrible. Lloré la mayor parte del tiempo porque me sentía culpable, aunque no debería. Seguía pensando en Jacob, un niño de 2 años que no entendía por qué su mamá lo había dejado, que ahora estaba con abuelos que estaban abrumados, y una tía que no quería hacerse responsable de él. Pero también pensaba en todo por lo que había pasado, en cómo había trabajado tan duro para llegar donde estaba, y en cómo no era justo que me pidieran que tirara todo eso. Mis padres me han estado llamando desde entonces, pero yo no contesto mucho. La última vez que hablé con ellos, hace como 3 días, me dijeron que habían contactado a un abogado y estaban en proceso de obtener custodia temporal de Jacob mientras buscaban a Nicole. No han llamado a servicios sociales todavía, aunque les insistí que lo hicieran, porque según ellos quieren darle a Nicole una oportunidad de volver antes de involucrar a las autoridades. No sé qué va a pasar. Parte de mí se siente terrible por Jacob. De verdad, es un niño inocente en todo esto. Pero otra parte de mí está cansada de sentirme culpable por poner mis necesidades y mi futuro primero por una vez en mi vida. Mis padres me han dejado claro que piensan que estoy siendo egoísta, y tal vez tienen razón, no lo sé. Pero también sé que si hubiera dicho que sí, si hubiera dejado la universidad para criar a Jacob, dentro de 5 o 10 años estaría resentida y amargada, y eso no le haría bien a nadie, mucho menos a Jacob. Así que aquí estoy, de vuelta en la universidad, tratando de enfocarme en mis clases mientras mi familia se desmorona al otro lado del estado. No he hablado con Nicole, obvio, porque nadie sabe dónde está. No sé si algún día va a volver por Jacob, o si simplemente desapareció de su vida para siempre, y honestamente, no sé qué es peor.